buenas tardes, queridos auditores. Una nueva semana, un nuevo programa de Más Sociedad. Soy Constanza Juve, ex convencional constituyente, pero esta vez no estoy acompañada por mis amigos de Mil Batallas, Eduardo Cretón y Catherine Montalegre. Los dos están ahí en labores campañísticas, así que esta vez estoy solita, pero no estoy tan sola. Estoy con un invitado muy especial, que de hecho es un honor tenerlo acá en el programa, donde vamos a hablar de un tema que es bien, que bueno, nosotros hemos prometido, voy a adelantar ahí el nombre de pila, al menos de nuestro invitado Gonzalo. Nosotros tenemos un compromiso en este programa de tratar de no hablar tanto de la contingencia, ¿ya? Sino que más bien tocar algunos temas que son centrales y tratar de profundizar en esos temas. Pero yo creo que, tomando en cuenta la semana que tuvimos, ¿cierto? Hoy día domingo, creo que es bien importante poder tocar qué es lo que ha pasado con la oposición. Hoy me acompaña Gonzalo Cordero, abogado, analista político, columnista, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido consultor internacional en marketing político y comunicaciones, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, integrante del Consejo Nacional de Televisión y actualmente en TVN, ¿verdad? En el director de Televisión Nacional, Nacional, y ustedes lo conocen también porque es columnista de el diario La Tercera los días sábados. Domingo, muy importante. Así que bienvenido, Gonzalo, a nuestro programa Más Sociedad. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Constanza. Buenas tardes, un gusto estar contigo y un privilegio para mí estar aquí en esta conversación. Sí, vamos a conversar sobre ¿qué pasó con la oposición esta semana? ¿O qué ha pasado con la oposición? Yo acá no voy a dar mayores introducciones, vamos a ir metiendo quizás ahí a la medida que vayamos conversando la cuchara, pero te pregunto directamente, ¿qué pasa con la oposición, Gonzalo? ¿Qué pasa con la oposición? Mira, pasan muchas cosas, ¿eh? Esto es un problema multicausal. La oposición tiene, si uno la mira, la engloba artificialmente, conceptualmente, en un solo conjunto, yo creo que tiene una serie de problemas. El primero y general es que la oposición, los distintos partidos de oposición que están en la oposición, no han escapado al efecto nocivo que ha generado el cambio de sistema político, digamos, en Chile. El haber pasado de un sistema electoral mayoritario a uno proporcional generó un efecto en todo el sistema, generó fragmentación, generó caudillismo, y eso que uno lo ve en la izquierda, también lo ve en las oposiciones. Entonces, ahí hay un primer problema. Después hay un segundo problema, creo yo, que es bastante atávico en la derecha, y es que no existe una sola derecha, existen distintas derechas, en un nivel que yo creo que de una manera que es distinto a cómo ocurre esto en el mundo de la izquierda. En mi opinión, en términos generales, la izquierda se mueve en un solo eje, pero en ese eje hay, por decirlo de alguna manera, distintos grados de intensidad. Hay un punto en que la izquierda, a mi juicio, claramente deja de ser democrática, y hay izquierdas que son claramente democráticas. O sea, hay pensamiento socialdemócrata con el que yo puedo estar en desacuerdo, pero que plenamente... Es parte del pluralismo político. Es parte del pluralismo, es plenamente democrático, digamos. Eso no hay duda alguna. En la derecha, en cambio, la derecha en general no se mueve en un solo eje, no es un problema de intensidades. Hay cuestiones más de fondo que son distintas. Y esto es histórico en Chile, o sea, no era lo mismo el agrario laborismo que el Partido Liberal, que el Partido Conservador en el siglo XX. Y hoy día también uno ve que existen tendencias que son muy diferentes, y por más que uno tiene puntos en común, pero los puntos de disenso también son importantes. Sí, de todas maneras, mira, fíjate, en este programa hemos tratado, le dedicamos un capítulo entero al tema del sistema político, y vale la pena, por lo que está señalando, volver quizás sobre ese punto, porque en realidad los procedimientos condicionan el resultado. Yo estuve haciendo clase esta semana y me tocó hacer clases sobre democracia. Entonces, uno de los elementos centrales de la democracia es que exista pluralismo político. Pero ese pluralismo político tiene que ver con el hecho de lo que decías tú, ¿verdad? El hecho de que las personas tengan distintas alternativas. Esas distintas alternativas se pueden dar teniendo 20 partidos, 10 partidos políticos o 2 partidos políticos.
que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Están los republicanos y los demócratas, o en el caso de Inglaterra, por ejemplo. O sea, finalmente esto como de tener una proliferación de 24, 23 partidos políticos por el pluralismo político, bueno, ahí hay que ver cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Pero claramente el sistema electoral que tenemos, la combinación además, no genera ningún incentivo para llegar a acuerdos, pero independiente del procedimiento yo lo comparto 100% y que creo que además es medio impopular lo que voy a decir, pero es una reforma constitucional que se tiene que hacer, ¿verdad? Y una reforma profunda al sistema político, porque la calidad parlamentaria depende un poco de eso. Hay un tema con la oposición que es lo que decías tú, que me gustaría profundizar también, porque ¿qué es lo que pasó esta semana? Estuvo toda esta polémica con mi amiga ex convencional Marcela Cubillos, con el tema de la San Sebastián, etcétera. Pero, ¿qué hace Evópoli? Que dice, mire, un comunicado para dejar libertad de acción, después otro comunicado de Renovación Nacional diciendo, le vamos a quitar el apoyo a la candidata del otro. O sea, ¿qué es eso? ¿En qué situación en el fondo estamos, independiente de los partidos, sino que más bien en la lógica del bloque de oposición, y cómo también nos estamos alejando de darle quizás garantías de gobernabilidad al país, que yo creo que ese también es una preocupación que no tiene tanto que ver con una cuestión circunstancial, sino que tiene que ver también con una cuestión más bien de mediano y largo plazo. Los partidos tratan de buscar una identidad perfilándose y diferenciándose de los demás partidos de su propio sector, de su propio bloque. Ahora, en esa lógica, yo creo que la derecha ha experimentado una evolución que es bastante interesante de mirar, porque finalmente el Partido Republicano ha terminado, creo yo, identificando de mejor manera la posición opositora. Más que una cuestión de ideas, no se trata aquí, yo no estoy diciendo si el Partido Republicano tiene ideas de A, B o C, o si comparto más o menos su idea. No, el punto no es ese. El punto es que yo creo que si hoy día alguien quiere castigar al gobierno con su voto, siente que la opción natural para hacerlo es votar por los republicanos. Y eso se ha expresado así en las últimas elecciones. Y por otro lado, me parece que eso ha generado un efecto principalmente en la UDI, que Renovación Nacional ha tendido a mantener su perfil y su electorado, digamos. Ha habido una canibalización entre republicanos hacia la UDI. Renovación Nacional ha mantenido su electorado. Sí, en parte costa la UDI, si claro, es un tema también. Claro, y con todo respeto, pero Evópoli ha evolucionado más bien de partido a think tank, de partido a movimiento de opinión. O sea, Evópoli pesa mucho más en las páginas de columnas, mucho más en los programas de opinión que electoralmente. Es una realidad, una cuestión de número. Claro, es un dato, lo digo sin ningún sentido peyorativo. O sea, el resultado que tuvo Ignacio Briones como precandidato presidencial en la primaria, después los resultados en las elecciones de constituyentes, en fin, la encuesta CEP que salió hace 2 días y que mide adhesión por partido, en el caso de Evópoli marca 0, ¿te fijas? Entonces, yo creo que esta fragmentación, esta necesidad de perfilarse o esta búsqueda de perfilamiento, al final lo único que lleva es a un grado permanente de conflicto. Y en eso hay una combinación, porque el sistema electoral te lleva a eso y las diferencias conceptuales, las diferencias ideológicas también se junta el hambre con las ganas de comer, digamos. Exacto. Te exacerban eso además. La pregunta que cae de cajón ahí, y por eso es interesante este análisis, claro, una cosa tiene que ver con las reglas, ¿verdad? El procedimiento. Pero uno ve, por ejemplo, en el caso del oficialismo, la izquierda, que tienes
literalmente un arcoíris de múltiples colores, que vas desde la democracia cristiana, que te dicen que no es gobierno, que pero la democracia cristiana hoy día es un partido más chico, con la separación con demócratas, etcétera, pero pasas por el Partido Comunista, que es un partido totalitario, ¿no? Un partido que está que vive en una lógica bien distinta, pero que está enquistado en el corazón del gobierno. Tienes al socialismo, tienes al Partido Socialista, tienes al PPD, que sería lo que podríamos denominar el socialismo democrático, tienes al Frente Amplio. Entonces, y pareciera que ellos, independiente que gobiernan mal, sí logran ponerse de acuerdo, ser, en el minuto que es una oposición injusta, una oposición que eventualmente también se salta incluso reglas, pero que nosotros, como oposición, tenemos viene el incentivo de buscar el perfilamiento, de diferenciarnos entre nosotros para efectos de las elecciones más bien locales, pero que en términos de lo macro, en términos de lo que nos tenemos que poner de acuerdo todos, en los puntos comunes, pareciera que nos cuesta mucho más. Porque la izquierda tiene una relación, creo yo, aquí uno, la mirada que uno tiene del mundo, la izquierda tiene una relación con el poder que es distinta. O sea, el efecto de la búsqueda y el ejercicio del poder le da una prioridad en la izquierda, tiene en la izquierda una prioridad que la hace que al final se ordenen con mucho mayor disciplina. Porque, y esto también, no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo casi como un elogio, digamos. Para la izquierda no hay nada más importante que impedir que la derecha gobierne, que impedir que la derecha gane. Y en la derecha eso no es así. En la derecha muchas veces uno ve que hay personas que no quiero voy a parecer que estoy obsesionado con Evópolis, no es así, todo lo contrario, sí, pero sirve de ejemplo. A uno le da la impresión que es más importante para ellos diferenciarse de Marcela Cubillos que ganar la elección. Sí, aparte pues se enredaron en una cuestión que yo creo que es bien simple. O sea, ¿hay algún otro candidato de derecha en Las Condes? No, ninguno. Una cosa que uno dice, bueno, es como el sentido común, dice la gente, ¿no? Claro. Y el espectáculo con las acusaciones constitucionales, esa es otra expresión de esta falta de fijarse como un objetivo central, común, compartido, el resultado electoral. Cada uno como que está tratando de irse por su lado. Y además esto en el caso del papelón de la acusación constitucional contra el presidente Boric. Vamos a conversar de eso también, porque... Claro, sí. O sea, ese papelón no solo lo es en tanto cuanto la bancada de diputados de Renovación Nacional no tuvo ninguna coordinación con el resto de Chile Vamos, sino, por lo que se ha sabido por la prensa, tampoco la tuvo con su propia directiva. Actuó de una manera autónoma que es verdaderamente incomprensible. Más allá de si uno puede creer o no que los argumentos para acusar al presidente son mejores o peores, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que uno no entiende es la manera de operar, la manera, el mecanismo de toma de decisiones. Ese es el que es incomprensible, ¿ah? Y que lleva a que tú te cuestiones efectivamente si con estos partidos, con estas bancadas parlamentarias, tú puedes hacer una oferta de gobernabilidad creíble. Exacto. Y eso es muy grave. Eso yo creo que eso, de hecho, es la preocupación principal que uno puede tener como parte de lo que es como parte de la oposición, al final. Yo creo que, y esto también lo hemos dicho en varios programas, yo también te lo he leído, si uno no es si uno no le da a las personas una alternativa de gobernabilidad, o sea, es una cuestión que tienes que generar esa confianza, y para eso tienes que también ser y parecer. Y eso es algo que al parecer es bastante, o ha sido bastante cuestionable respecto de la oposición. Bueno, sobre eso y sobre todo por el tema de las acusaciones constitucionales vamos a hablar en el siguiente bloque, querido Gonzalo, así que espérenos, queridos auditores, unos minutos y volvemos para el segundo bloque.
Y estamos de vuelta, queridos auditores. Aquí estamos conversando con Gonzalo Cordero, abogado, analista político y columnista, sobre el rol de la oposición. De nuevo, estamos, si bien no tocamos normalmente los temas de contingencia, la verdad es que esta semana fue, pero nos dio que hablar nuestros amigos que estamos en el fondo en la oposición, porque hubo unos anuncios de acusaciones constitucionales, se presentaron acusaciones constitucionales, y Gonzalo, bueno, solamente como contexto para quienes nos están viendo y escuchando por Agricultura TV y por Radio Agricultura, la acusación constitucional pareciera que se ha banalizado mucho, ¿no? A propósito de la acusación constitucional de los ministros de la Corte Suprema, que de hecho fue un tema que conversamos la semana pasada con Eduardo y con la Cate. Las acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado pareciera que es una cuestión bien común en todos los gobiernos, pero se pierde la perspectiva de que, y esto independiente de si hay mérito o no hay mérito respecto a las acusaciones constitucionales contra la ministra Toá y contra el presidente Gabriel Boric, las acusaciones constitucionales no es parte o no es una herramienta de fiscalización. En la Constitución hay herramientas de fiscalización como la interpelación parlamentaria, las comisiones investigadoras, pero la acusación constitucional está aparte. ¿Por qué? Porque el efecto que genera es muy grave. Remover, ¿verdad?, la autoridad respectiva, también inhabilitarlo por 5 años. Esto le pasó, de hecho, al exministro del Interior, Andrés Chadwick. Entonces, como que pareciera que por hacer puntos políticos muchas veces se presentan las acusaciones constitucionales para ver quién da más, ¿ya? Pero quizás lo más grave, y tú lo habías dejado enunciado antes, o al menos está en mi opinión, me interesa saber ahí y profundizar un poco contigo, que si ya se va a presentar una acusación constitucional con los efectos que eso tiene, con la gravedad que eso tiene, de hecho, tanto es así que se presenta como una demanda, ¿no? Esto es un juicio político, por lo tanto se presenta una demanda, tiene que tener causales, argumentos, etcétera. Bueno, al menos que se haga con un respaldo de la oposición que sea importante, porque si no, pareciera que termina generando el efecto de robustecer aún más, en caso que se caiga esa acusación, al oficialismo. Entonces acá yo por lo menos vi 2 cosas que me parecieron bien insólitas esta semana. La primera, respecto a la acusación constitucional de la ministra Toá, se presenta por parte de diputados republicanos, pero entiendo que el escrito no lo mostraron a las demás bancadas de la oposición. Y claro, es como, oye, pero ¿para qué te guardas el escrito si la idea en el fondo es que esto podamos? De hecho, lo decía el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, decía, bueno, nosotros felices de ayudar a redactar y hagamos un trabajo en conjunto, pero no, parecía que el Partido Republicano se quiso llevar la pelota para la casa, en este caso el escrito para la casa. Y en el caso de la acusación constitucional contra el presidente, es una cuestión que yo, independiente de que se hayan echado para atrás en 18 horas, que el propio presidente del Partido de Renovación Nacional le haya quitado el piso inmediatamente, es grave el nivel de improvisación en ese sentido. Entonces quiero tocar un poco, hablé de varias cosas, pero todas relacionadas con la acusación constitucional, y me gustaría ahí que profundizara sobre eso. Mira, yo quisiera partir desde un elemento previo. Si aceptamos como premisa que en términos generales la gran diferencia de fondo que tiene que ver que hay entre izquierdas y derechas, digamos, es que la izquierda persigue la igualdad material y la derecha pone el énfasis en la libertad individual. Eso significa que hay una suerte de contraposición entre igualdad material e igualdad ante la ley. La izquierda en general suele tener menos apego a los procedimientos, suele tener menos apego a las normas como factor fundamental. El presidente Boric, cuando era diputado, reivindicaba la violencia. Decía que a pesar de que la violencia podía tener problemas, ser mala, pero se habían logrado cosas demasiado valiosas en el movimiento de octubre del 2019. La izquierda suele reivindicar una democracia sustantiva en relación con la democracia formal. La democracia formal es una democracia de meros procedimientos. Lo que quiero decir con esto es que la derecha, si hay algo que no puede hacer nunca, pero nunca, es debilitar las instituciones.
Y debilitar las instituciones significa debilitar los procedimientos, significa debilitar el imperio de la ley, el que las normas no solo se cumplan, sino que se apliquen estrictamente y de buena fe. Entonces, cuando la izquierda instrumentaliza las instituciones, cuando instrumentaliza las acusaciones constitucionales, las banaliza, la verdad es que está haciendo un daño institucional, por supuesto, pero ¿está yendo contra algo esencial de lo que la izquierda es? No, porque la izquierda tiene un objetivo de igualdad material y todo lo que es formal, todo lo que es normativo, es una cuestión para ellos meramente accidental, meramente instrumental. La libertad, en cambio, se da en las normas. Es la igualdad ante la ley la que permite que exista igualdad en la ciudadanía y por lo tanto posibilidad de libertad. Y por lo tanto, cuando es la derecha la que debilita las instituciones, cuando banaliza las normas constitucionales, banaliza los procedimientos, se está autoinfiriendo un daño que es central, que va al núcleo de lo que debe ser el proyecto de derecha. Entonces yo creo que el hecho de que la oposición hoy día tenga una concepción que a mi juicio es liviana de las acusaciones constitucionales, algunos, lo que hemos visto, porque a mi juicio es liviano que una bancada de diputados decida una acusación constitucional sin coordinarse con la directiva de su partido, sin coordinarse con las otras bancadas de su propio pacto, al menos. Es amateur, al menos amateur. Es al menos amateur. Y yo creo que la oferta política tiene que ver fundamentalmente con tres cosas. Lo que el ciudadano espera, lo que el ciudadano mira, es liderazgo, proyecto y equipo. Y en cada uno de estos puntos, en algunos más, en algunos menos, la verdad es que el sistema político le ofrece hoy día poco liderazgo. Esto trasciende Chile. Yo leía hace poco en un político europeo, un intelectual europeo, creo que era, que decía que vivimos tiempos de problemas grandes y liderazgos pequeños. Y estaba hablando de Europa. Yo creo que hay un poco ese problema. La oposición tiene claramente una oferta muy difusa de proyecto, y esta semana lo que se mostró es un equipo total y completamente desordenado. Sí, bueno, es bien interesante ese tema, porque al final del día, parte de lo que estábamos hablando antes también de las garantías de gobernabilidad, o sea, yo le puedo dar una alternativa de gobernabilidad, no recae esto en el peso en una sola persona. Hablando, por ejemplo, derechamente de quién hoy día está mejor posicionada, como es para ser candidata presidencial, como es Evelyn Matei, esto no depende solo de Evelyn Matei. Evelyn Matei necesita ese equipo y ese equipo tiene que estar ordenado. Entonces, le está haciendo, creo yo, lo que pasó esta semana, un flaco favor a quien vaya a ser candidato presidencial. Probablemente va a ser Evelyn Matei, en términos de no poder ordenarse pensando en eso también. A mí me preocupa mucho eso, porque independiente de, digamos, que gana el candidato presidencial, en este caso, pongámonos en el caso de que gane Evelyn Matei, que es lo que no, por lo menos lo que me gustaría que pasara. Evidente. Bueno, ¿con quién va a gobernar? ¿Cómo va a ser su equipo de parlamentarios, ¿no? ¿Qué bancadas va a tener? ¿Qué bancadas va a tener? ¿Qué lealtad va a tener de esas bancadas a ese gobierno? ¿Qué fidelidad a un proyecto compartido de ese gobierno va a tener? Exacto. Es una cosa que uno mira con escepticismo. Y si uno la mira con escepticismo, ¿cómo la mirará el ciudadano común y corriente, que mira la política de lejos, que no tiene mayor adscripción ni a un sector político ni a otro, que tiene un voto, en cierto modo, libre, en cierto modo de oportunidad, no quiero decir oportunista, de oportunidad? Esa persona que mira la política con esa distancia, que es lo normal por lo demás, a lo menos estadísticamente es lo normal. Claro, no estamos haciendo, la derecha no está haciendo una oferta
que sea muy convincente para esa gente. A lo menos esta semana no lo hizo. No, al menos esta semana, no, yo no había visto, tú conoces bastante más de historia, bastante más ilustrado en historia, pero yo no había visto algo como esto antes. El tema como de anunciar una acusación constitucional por parte de un partido y bajarla, el mismo partido 18, bajarla al tiro, digamos, ¿no? No. Es una cosa bien, y contra el presidente de la República, o sea, es un tema no menor. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Mirando en el fondo lo que tenemos. Tenemos elecciones ahora municipales, de gobernadores regionales, el próximo año parlamentarias, presidenciales. ¿Cómo ves tú que es podemos tener algo de esperanza o no tenemos algo de esperanza? Bueno, de esta semana claramente no es muy auspicioso, pero ¿qué crees tú que debería ser la posición? Mira, yo creo que la elección municipal, preveo que esta elección municipal no va a marcar una definición de la elección presidencial. Va a dejar la elección presidencial en la indefinición. Si la política chilena fuera un juego de póker, después de la elección municipal creo que ningún jugador va a quedar con una buena mano. O sea, las cartas más valiosas van a quedar repartidas. Republicano probablemente va a tener como partido un muy buen resultado, con una figura presidencial debilitándose. Chile Vamos va a tener seguramente un resultado no sé si bastante, pero un resultado inferior al de Republicano. Yo no veo a Chile Vamos ganándole a Republicano en la elección municipal, pero tiene una candidata presidencial mucho mejor posicionada. Y en gobernadores regionales yo creo que a Chile Vamos le debería ir mejor. O al menos debería ganar algunas gobernaciones regionales o pasar a segunda vuelta. En el fondo. Debería ganar algunas, pasar a segunda vuelta. Pero tampoco, no tengo bien claro el mapa electoral, pero tampoco creo que vaya a ser en gobernadores una elección en que Chile Vamos claramente le vaya a ganar a Republicano. O sea, yo creo que vamos a quedar con que la candidata fuerte tiene partidos que van a salir más bien debilitados de la elección. El candidato débil va a tener el partido que sale un poco más fortalecido de la elección. En el otro lado, yo tengo la impresión que el alcalde Bodanovich ese día en la noche va a tener cara de presidenciable. Claudio Rego puede ser que ese día en la noche tenga cara de presidenciable. El naipe también se va a tender a barajar. El gobierno yo creo que va hacia un 2025 con un nivel de evaluación que le hace ser competitivo. O sea, yo creo que el último año de gobierno, el presidente Boric debiera terminar sobre 40, y eso ya te hace competitivo en la elección presidencial. Entonces creo que esta elección municipal va a dejar las cartas muy repartidas, la elección más o menos en la indefinición, y eso respecto de la oposición debiera llevar a un esfuerzo de disciplina muy superior al que ha mostrado hasta ahora, y una voluntad de perfilamiento y de vocación de poder muy superior al que ha mostrado hasta ahora. Yo hace mucho rato que vengo sosteniendo, algunos amigos míos se han enojado por esto, hace mucho rato que vengo sosteniendo que una parte muy importante del electorado de la oposición se le quedó a la derecha a Chile Vamos. ¿Ah? Y eso es una anomalía. O sea, uno esperaría que los dirigentes políticos de derecha, de centro derecha, estén liderando al sector al sector de la ciudadanía, hacia sus posiciones, y da la impresión que son los ciudadanos los que están traccionando a sus dirigentes hacia la derecha. Y creo que ahí es donde está la principal razón de los buenos resultados del Partido Republicano. No están, creo yo,
con el debido respeto a los amigos que tengo en el Partido Republicano, no están en que yo vea que el Partido Republicano tiene mucha lucidez en su proyecto, no están en que yo vea que tenga una bancada parlamentaria particularmente brillante, ni que se destaquen tanto. No, yo creo que simplemente es una cuestión de posicionamiento. Los ven más opositores. ¿Ah? Y eso le está rentando políticamente y eso está debilitando a Chile Vamos. Yo quería tocar de hecho ese tema, Gonzalo, porque hay un punto que tiene que ver con la disciplina, que eso es lo que hemos estado conversando, y para quienes nos están escuchando a esta hora, bueno, tienen que decir que lo que... Eso yo creo que es el mejor concepto de lo que pasó esta semana. Falta de disciplina. Falta eventualmente también de coordinación, harto amateurismo, poco profesionalismo respecto de cómo tratar temas que son muy delicados, por ejemplo, acusaciones constitucionales, y que son claves también para efectos de los roles opositores. Pero hay otro tema que tiene que ver con el proyecto y que tiene que ver con el fondo al final del día. A nosotros siempre nos dicen, como exconvencionales, que estamos medio traumados después de la Convención Constitucional. Y yo creo que algo de eso es cierto, porque vimos lo que la izquierda quiere para Chile. No solo lo vimos, sino que lo leímos. Quedó plasmado en un documento bien extenso y que buscaba cambiar nuestro país de manera radical, refundarlo derechamente. Y si hay algo que yo creo que fue positivo de la experiencia de la Convención Constitucional, fundamentalmente con el rechazo, es que ciertas ideas nos dimos cuenta que ciertas ideas están enquistadas en el sentido común de los chilenos. La libertad, el derecho de propiedad sobre tus ahorros previsionales, el derecho a la casa propia, una serie de elementos que son propios de lo que son un proyecto de derecha, de centro derecha. ¿Hay algo de eso que falta por parte de la oposición? Es un tema de que hablamos poco quizás de las ideas y del proyecto que queremos para Chile también, más allá también de la forma, más allá de la falta de disciplina. ¿Hay algo que tiene que ver con eso? Tiene mucho que ver con eso, porque no es solo que no lo proyectemos en lo suficiente, que no lo encarnemos lo suficiente, sino que yo no puedo entender que si el eje, por ejemplo, los ejes que tú pusiste, la propiedad de los ahorros previsionales, si ese fue un tema central en que el 62% de los chilenos rechazara la propuesta chavista de la convención, entonces, ¿por qué los partidos de Chile Vamos están avanzando en una negociación o aparecen como disponibles para una negociación en que una parte de la cotización se le saca al trabajador y se le impone un préstamo y otra cuota de reparto? ¿Te fijas? Cuando yo digo que el electorado de oposición está a la derecha de sus dirigentes, me refiero a esto. ¿Ah? Porque además no es solo lo que pasó a cosas como esta, no es solo lo que pasó en la elección de la convención. Mira cualquier encuesta. ¿Te fijas? Entonces, yo tengo la impresión que ahí hay un debilitamiento, una falta de claridad. Mira, en mi opinión, Chile hoy día tiene 3 problemas estructurales. 3. El primero, la inseguridad. La inseguridad tiene causas, que van mucho más allá de quién gobierne. Hay una serie de factores que son culturales, institucionales, políticos, que son muy estructurales, que requieren cambios bastante de fondo. El estancamiento económico es también muy estructural. Es muy difícil para un gobierno que llegue a poder generar una reactivación del país efectiva. Y el sistema político. Entonces, yo creo que si a mí me preguntan, ¿acaso la oposición, y particularmente Chile Vamos, que es donde yo me siento, donde yo pertenezco, digamos. Identificado, claro. Identificado, tendré más o menos críticas, pero ese es mi domicilio.
Si tú me preguntas si acaso Chile Vamos en cada uno de estos puntos tiene una oferta concreta con diagnóstico y propuesta de fondo de las cosas que hay que cambiar en seguridad, más allá de decir mano dura, sí, pero ¿qué es lo que hay que cambiar en Chile para que pueda haber mano dura? En crecimiento económico, ¿qué es lo que hay que cambiar para que en Chile vuelva a haber inversión? Y en sistema político, ¿qué es en concreto lo que hay que cambiar? ¿Tú has visto un conjunto orgánico de diagnóstico y propuestas en cada uno de esos 3 puntos? Común no. Común no. No existe una cosa común en cada uno de esos 3 puntos. Estamos distraídos en negociaciones con la izquierda, en reformas que solo le importan a la izquierda, que solo le permiten avanzar a la izquierda en su proyecto, y nos damos por satisfechos porque los proyectos que la izquierda ingresa eran mucho más malos que los que estamos logrando que salgan. Ese es como el óptimo que uno percibe. Mientras en las cosas realmente estructurales del país que queremos y aspiramos a gobernar, no tenemos una posición clara de propuesta de cambio que tenga respaldo electoral después. Simplemente queremos gobernar. La carreta delante de los bueyes. Claro, queremos gobernar para hacer lo mejor posible con lo que hay. Y con lo que hay, la verdad es que es poco lo que se puede hacer. Está muy interesante nuestra conversa. Ahí me están retando porque nos estamos pasando del tiempo, así que vamos a ir a una pausa, la última pausa para terminar con el último bloque. Espérenos ahí unos minutos, querido auditorio. Estamos de vuelta con el último bloque de este programa Más Sociedad. Se nos ha pasado volando la conversación con Gonzalo Cordero, pero antes de seguir la conversa, ¿en qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Bueno, Gonzalo, hemos conversado largamente del rol de la oposición, de lo que deberíamos hacer para el futuro, del proyecto. Y hay un tema que yo creo que también es clave para lo que viene el próximo año y que normalmente siempre se deja como un... O sea, por lo menos a mí me interesa mucho y siempre se deja como una especie como de check que hay que hacer nomás, que tiene que ver con el programa de gobierno. Y que parte también un poco de cuáles son los puntos comunes que debiéramos tener como oposición, más que los puntos que nos diferencian, lo que nos une, ¿verdad? Y cómo esos programas o ese proyecto político se logra transmitir. Estuve esta semana, y a propósito de lo que decías tú antes, en el debate que organizó la Universidad Católica de Valparaíso con los candidatos a gobernadores regionales. Me tocó acompañar a mi amiga Pepa Hoffman, que era candidata a gobernadora regional. Cuando se defienden al final del día las ideas y se defienden de una manera no solamente creíble, sino que le hacen sentido a las personas, bueno, todo lo demás viene dado. Cuando nos enredamos finalmente con esto de tratar de, oye, pero mira, no, si yo me acerco por acá, me acerco por allá a la izquierda, no, si yo soy medio socialdemócrata, soy así. Ahí es donde finalmente la cosa deja de ser creíble. Hay una gran diferencia, a mi juicio, y sobre todo en la forma también de defender las ideas, que es clave, que es, al menos en lo que yo creo como proyecto político, es que las personas siempre tienen que estar en el centro. Y a mi juicio creo que la izquierda normalmente pone la ideología por sobre las personas. Y eso yo al menos en el sentido común de los chilenos, es algo que creo que está bastante arraigado. Ahora, el punto es si tenemos complejos o no para defender eso, por una parte, y por otro lado también si creemos en eso, si toda la oposición cree en eso. A ver, mira, yo tengo la impresión que el mundo, Occidente, no solo Chile, a partir de la caída del muro de Berlín,
y el desplome de la Unión Soviética y el derrumbe de los socialismos reales, el socialismo real como alternativa, vive un periodo en que las políticas públicas reemplazaron a la política. Vale decir, en que la discusión era una discusión sobre propuestas. Porque en realidad, así como dos modelos de sociedad, no había. Habían existido, pero uno de esos dos modelos fracasó. Entonces, ya la discusión era simplemente dentro del modelo único que en algún momento pervivió, y que Fukuyama llamó el fin de la historia. Entonces, la discusión era de propuesta. Y en Chile la expresión más clara de eso y más exitosa de eso fue el cosismo de Joaquín Lavín. Estaba pensando lo mismo, sí. Claro. En esa dimensión, en esa perspectiva, pasaban dos cosas. Los programas presidenciales, como conjunto de medidas, tenían un gran valor. Eran el camino, era lo que había que hacer. Y por otro lado, la posibilidad de acuerdos era mucho mayor, era mucho más deseable y era bastante virtuosa. Pero el mundo se ha repolitizado. La izquierda ha vuelto a levantar un proyecto. Ha vuelto a levantar un proyecto que al menos en América Latina es digno de ser tomado muy en serio. México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Tienen más o menos, una cierta estructura común. Es verdad que el presidente Boric es crítico de Maduro, pero la Constitución que el presidente Boric, la ministra Toá, y todo andaba por el barrio. Y todo este gobierno quiso que se aprobara, que escribió y quiso que se aprobara, era exactamente de ese eje. Entonces, lo que a mi juicio la derecha o las derechas cometen el error de creer, de meter muchas veces la cabeza en la arena como la avestruz, de voluntaristamente creer que seguimos en el mundo de hace 20 o 30 años atrás, que seguimos en el mundo en que lo que discutimos son las propuestas, cuando en realidad en el mundo está volviendo a tener una discusión propiamente política, una discusión de cuál es el tipo de orden social que queremos. Entonces, a mí me parece que sería un error tener una mirada de programa presidencial al estilo de los 90 o de los 2000. Un programa presidencial de medidas, cuando en realidad lo que la izquierda nos está planteando no es una alternativa de propuestas, es una alternativa de sociedad, es una alternativa de país, es una alternativa de orden social. Y esas alternativas hay que dirimirlas electoralmente. Y una vez dirimidas electoralmente, tú puedes entrar a tratar de tener una cierta discusión de acuerdos en los medios. Pero primero hay que plantearle al país en qué dirección quieres tú que vaya Chile, que es distinta de la dirección que la izquierda está tratando de llevar a Chile. A mi juicio, la izquierda chilena en los últimos 30 o 40 años, el momento más crucial de la izquierda chilena es el momento en que optan por Bachelet y jubilan a Lagos. Ese fue el momento en que la izquierda chilena decidió un camino completamente, se apartó completamente de lo que había hecho en los 10, 15 años anteriores o 20 años anteriores. Y empieza a recorrer el camino que nos ha llevado hasta donde estamos hoy día. Un camino de una propuesta política propiamente tal, completamente distinta, completamente contrastante. Entonces, si la oposición va a enfrentar a esta izquierda con un listado de medidas, yo creo que no tiene, puede que gane incluso, pero no tiene cómo gobernar. Claro. Porque no va a tener el soporte político para poder gobernar. Eso, bueno, no, se nos está pasando el tiempo volando, pero exactamente, hay una cosa que yo
que normalmente uno estudia y también uno enseña que tiene que ver con la diferencia entre gobierno y administración, ¿cierto? Te dice, bueno, el presidente de la República radica el gobierno y la administración y se ve como temas distintos porque son distintos. Evidente. Y en el tema de gobierno, el concepto de gobernar implica liderazgo, implica dirigir, implica conducir, ¿verdad? Y para conducir, para liderar, uno no solamente, como bien dices tú, Gonzalo, yo lo comparto 100%, no es administrar una lista de supermercados, de bonos, de políticas públicas que son muy, muy importantes, por supuesto, pero en la medida en que se añadan a ese sueño o a ese proyecto de país que en la práctica le estamos ofreciendo a las personas. Ahí está el concepto de gobierno propiamente tal. Y me parece de que sí. Yo por lo menos el tema de la Convención Constitucional nos mostró un poco eso. Ideas de sociedad distintas. Mira, voy a poner un ejemplo muy contingente y creo que aplica a lo que tú acabas de decir. El gobierno reivindica que ha hecho mucho por Carabineros, que le ha comprado no sé cuántos radiopatrullas, ¿ah? Que le ha comprado medios. Pero el gobierno, cuando el general director de Carabineros es formalizado por la fiscal Chong por el delito de omisión en las personas que fueron lesionadas cuando los carabineros estaban intentando restablecer el orden público, en un momento en que se trató de imponer por la violencia, la anarquía y la ingobernabilidad del país. ¿Ah? En ese contexto, el gobierno al general director de Carabineros lo manda para la casa. Le dice, no señor, si usted es formalizado, usted no puede ser general director de Carabineros. Entonces, a mí me parece que ese es un muy buen ejemplo para distinguir lo que es gobernar y de lo que es administrar. Administrar es comprarle radiopatrullas. Gobernar es establecer una jerarquía de valores, una escala de valores. Es el respaldo para tener una cierta manera de ejercer la fuerza pública en el espacio público. Entonces, para mí lo que importa es esto. El problema de la seguridad en Chile, por supuesto que los medios son fundamentales, pero por más radiopatrullas que tú tengas, mientras tengas esta concepción política de lo que es la fuerza pública, el problema de la seguridad no tiene solución. Entonces, si nosotros, la oposición, va a competir con la izquierda en el número de radiopatrullas, en las pistolas, en los los equipos de radio que van a tener los carabineros, pero no vamos a marcar la diferencia en la visión que tenemos respecto de cómo se impone el orden público y cuál es la fuerza legítima que el Estado puede ejercer, y no vamos a respaldar una cierta visión de eso. Entonces yo creo que no somos una alternativa real de gobierno, somos una alternativa de administración. Bueno, terminamos, pero así no lo cierre seríamos, arriba. No lo seríamos, perdón. ¿Ah? No quiero dar por hecho una cosa. Estoy simplemente marcando una mirada. ¿Ah? Si así fuera, seríamos una alternativa de administración, no una alternativa de gobierno. Estamos a tiempo de poder enmendar el camino. Bueno, se nos pasó volando este programa. Gonzalo, yo te quiero agradecer por tu tiempo y por haber compartido con nosotros tanta sabiduría. Así que muchas gracias, queridos auditores. Póngale me gusta ahí en Agricultura TV, y nos vemos y nos escuchan la próxima semana. Que tengan un muy buen domingo. Muchas gracias, Connie.